Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro curso SQL de cero a avanzado. Esta vez vamos a ver algo que se llaman constraints, que bueno, vamos a pasarnos directamente para ya checarlo a nuestro Visual Studio Code. Como pueden ver, creé un archivo que se llama constraint.sql, el cual formará parte de nuestra documentación. Entonces, vamos a empezar con saber qué es un constraint, ¿no? Y pues bueno, un constraint básicamente es una especie de reglas que nosotros indicamos para saber qué campos se pueden registrar en una columna. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, es como los formularios en los cuales nos registramos en línea. Es como decirle, ¿sabes qué? Este campo no puede estar vacío. O es como decirle, el correo debe ser único. O es como decirle, la edad debe ser mayor a cero. Para poner todos estos tipos de reglas, pues nosotros usamos esta cosa que se llaman constraints, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con la documentación. Constraint son reglas que establecemos para saber qué campos se pueden registrar en una columna, ¿ok? Y vamos a poner pues los ejemplos que ya dije, ¿no? Ejemplos. Este campo no puede estar vacío. El correo debe ser único. La edad debe ser mayor a cero. ¿Ok? Para nosotros definir todos este tipo de reglas, pues usamos algo que se llama constraints. Ahora, así que vamos a empezar por saber cuáles son los diferentes tipos de constraint que existen. El primer tipo de constraint que vamos a ver es el tipo de constraint primary key, que como las primary keys que vimos en episodios anteriores, pues nos hace saber que un campo debe ser único, ¿ok? Entonces voy a ir tantito aquí a mis relaciones entre tablas. Vamos a buscar, por ejemplo, esta tabla, ¿no? Esta tabla de alumnos cursos. Como recordaremos, esta tabla nos sirvió para unir nuestra tabla de alumnos con nuestra tabla de cursos. Y aquí le estamos poniendo que sea un primary key y que sea con alumnos cursos. Esto es exactamente lo mismo. De hecho, cuando nosotros ponemos esto, se hace un constraint por defecto, pero es lo mismo que si nosotros ponemos constraint, le damos el nombre del constraint. En este caso le voy a poner PK de primary key y le voy a poner alumnos curso. Y ya le doy en la función, ¿no? Que es primary key, alumnos, ID alumno y ID curso. Es exactamente lo mismo. Y pues bueno, así se hace de esta forma y definimos el constraint y le ponemos un nombre. Así que nuestro siguiente tipo de constraint, como ustedes podrán imaginar, pues es el tipo de constraint foreign key. Y nos hace saber que se relaciona con otra tabla. ¿Ok? Y vamos a tomar como, por ejemplo, a ver, vamos a ir aquí, algún foreign key que tenga, por ejemplo, esta tabla de cursos. Vamos a llevárnosla para acá. Aquí, como recordaremos, nuestra tabla de cursos tenía un ID profesor y hacía referencia a la tabla de profesores. Y esto es exactamente lo mismo que si yo pusiera un constraint, le doy el nombre, que va a ser FK curso profesores. Y después de poner el nombre, pues vamos a poner exactamente pues el mismo comando, ¿no? Que va a ser este precisamente, que ya lo tenemos aquí, foreign key, referencias profesores, y lo vamos a referenciar por el ID profesor, pero vamos a añadir una cosa que se llame on update no action, y vamos a añadir también otra cosa que se llama on delete cascade. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que hace? Todo esto de onUpdate y onDelete nos dice qué hacer con los hijos. ¿A qué me refiero? Si nosotros, aquí me está diciendo, si en mi tabla profesores, que es el padre, si yo hago un update al ID profesor, ¿qué vas a hacer en mi tabla cursos? Pues no lo vas a updatear, no vas a actualizarlo, no vas a hacer nada, pero pues me va a marcar ahí el error, ¿no? No hay ninguno con ese ID porque yo lo cambié del padre. Y supongamos que yo voy a mi tabla profesores y tengo el ID profesor 20 y lo elimino de esa tabla, de la tabla profesores. Aquí le estoy diciendo que on delete cascade quiere decir que lo que borra en el padre se borra en el hijo. Es decir, si yo en mi tabla profesores borro el ID profesor 20, aquí en mi tabla de cursos el ID profesor 20 también se va a borrar, ¿vale?
Entonces el update no action dice que si se actualiza el padre, no haga acción con el hijo. Y aquí le voy a poner otra nota. El onDelete cascade dice que si borramos el padre, borre también los hijos. A eso nos referimos con este tipo de constraint, ¿ok? Y con esta función que nosotros pues le estamos especificando. Así que vamos a ver nuestro siguiente tipo de constraint, que es el tipo de constraint check, el cual simplemente valida una condición, ¿vale? Entonces aquí le vamos a dar tipo de constraint check y lo que hace es valida una condición. Por ejemplo, vamos a ir aquí a nuestras tablas a ver cuál podemos agarrar. Aquí le vamos a dar esta de alumno, pero le vamos a cambiar un poquito algo. Aquí a esta de alumno le vamos a añadir un campo que se llame edad, que sea entero. Y aquí le vamos a añadir el constraint, precisamente. Le vamos a poner constraint CK de check y le vamos a dar edad alumno, no sé, por poner algo. Y aquí, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a ponerle un check, le vamos a poner check y aquí ya estamos especificando que sea pues un tipo de dato check, ¿no? Y solo falta poner entre paréntesis el campo y la validación que va a tener. Aquí le voy a poner que quiero que la edad sea mayor. Aquí necesito cambiar el idioma de mi teclado porque está en inglés, pero pues que sea, a ver, voy a copiar el carácter más fácil, que check sea mayor a 0, ¿vale? Aquí yo le estoy añadiendo este constraint a mi tabla de alumnos, que lo que quiere decir es que va a checar que los datos que yo inserte de este alumno sea mayor a 0. Es decir, si yo vengo a mi tabla alumno y le trato de insertar mi nombre Carlos Franco Camacho, pero le pongo de edad 0, me va a marcar un error al hacer el insert porque está teniendo este constraint que dice que la edad debe de ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro siguiente tipo de constraint, que básicamente es el tipo de constraint unique, que es igual, ¿no? Para hacer un campo único. Aquí le vamos a dar tipo, ok, tipo de constraint unique sirve para hacer un campo único. Y bueno, ¿cómo se va a definir? Pues es igual, ¿no? Vamos a ver si aquí por aquí tenemos un unique. Vale, creo que no tenemos ningún unique, pero bueno, supongamos que nosotros tenemos una tabla que se llame mensualidad y otra tabla que se llame alumno, ¿no? Que nuestra tabla alumno y que haya otro que se llama mensualidad y pues que tenga ahí nuestra mensualidad, ¿no? El periodo en el que estamos pagando. Entonces aquí en nuestra tabla podemos ponerle que tenga un constraint. Aquí le vamos a dar UK de unique y le vamos a dar, no sé, ¿cómo había dicho que iba a ser el mensualidad, ¿no? Mensualidad del alumno y del periodo. Y aquí solo falta decir que va a ser único y que va a ser único, pues todo lo que tenga el ID alumno y el periodo. Es decir, que cada ID alumno va a tener un periodo y va a ser único. No se puede repetir que exista el mismo ID alumno con el mismo periodo. Va a haber uno solo, ¿vale? Entonces solo va a haber un ID alumno con el mismo periodo. No puede haber, por ejemplo, si yo estoy pagando el mes de febrero, no puede haber dos registros míos de, ¿sabes qué? Carlos pagó la mensualidad de febrero, pagó tanto. Y luego otro registro que diga, Carlos pagó en la mensualidad de febrero tanto. No puede haber dos veces porque yo ya pagué el mes de febrero. Así que aquí le estoy diciendo que va a ser único y que cada ID alumno pues va a tener un solo periodo. Es decir, en el mes de febrero yo solo puedo tener un solo pago, ¿no? Y el último va a ser el default, tipo de constraint default. Indica que si no
si no especificamos un registro, va a tener un valor por default, ¿vale? Entonces, vamos a agarrar esta misma tabla de alumnos y supongamos que mi fecha de nacimiento me están dando, la estoy insertando como vacía, ¿no? O la estoy insertando como nulo. Entonces aquí lo que tengo que poner es añadirle un constraint, bueno, más bien aquí en mi fecha de nacimiento le voy a dar que sea un constraint y aquí lo que va a pasar va a ser que le voy a dar, bueno, va a ser fecha de nacimiento, más bien va a ser tipo date, va a ser not null y va a tener un constraint y este constraint le voy a poner un default que sea fecha nacimiento. Y bueno, por último, este constraint lo que le vamos a decir es que por default va a tener el dato getDate, ¿no? El dato getDate lo que dice es que va por defecto, va a tomar la fecha actual en la que se registra el campo. Es decir, si yo voy a mi tabla alumnos y registro a Carlos Franco Camacho, le pongo que edad tiene 30, pero no le pongo fecha de nacimiento. Entonces, por defecto, va a poner que su fecha de nacimiento sea la fecha en la que estoy registrando ese campo. Elegí un poco mal el ejemplo porque pues la fecha de nacimiento está mal. No debería ser así, pero vamos a, para ponerlo bien, vamos a poner que este, porque la fecha de nacimiento pues sí tiene que ser pues menor a la que estoy insertando, ¿no? Pero vamos a darle un fecha de ingreso, que es cuando ingresó a la escuela. Entonces aquí yo estoy diciéndole, ¿sabes qué? ¿Cuándo ingresó? Si no le especifico en qué fecha ingresó, pues aquí le estoy diciendo que por defecto, aquí le voy a cambiar el nombre a fecha ingreso. Si en mi fecha de ingreso yo no le estoy poniendo ningún valor, le estoy diciendo que por defecto me ponga el valor de la fecha en la cual estoy registrando ese dato, ¿no? Y pues bueno, como podemos ver, estos son los constraints. Nos sirven para establecer reglas, las cuales nos va a saber si un campo puede ser registrado o no, siempre y cuando se cumpla con esa regla. Y aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.